Agradecerle mucho el tiempo, porque le hicimos esperar un poquito a Gonzalo Semilla, jefe y economista de Creva. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido nuevamente a la radio. Bueno, muchas gracias, aquí estamos. Bueno, con datos, ¿no? Como siempre, nos tiene acostumbrados. Siempre. Con mucha información. Cada vez más. Bien. Ahora nos vamos a meter en el Creva, pero bueno, ayer INDEC largó ya el dato de la inflación de abril, ¿no? Sí, lo largó 3,4. 3,4. Los pronósticos eran superiores, incluso llegaron a ser cerca del 4%. Claro. Así que te diría que el mercado lo tomó con buenos ojos, incluso el oficialismo hasta casi que lo festejó. De todas formas, no hay mucho para festejar, en mi opinión, porque es alta, ¿no? 3,4 es enorme. Claro. Sí, digamos, debiéramos tener en cuenta por ahí la tendencia, ¿no? Bueno, a la baja. Veamos la tendencia. Claro. Por un dato aislado no tenemos que cantar victoria. De todas formas, se suponía que iba a ser menor de lo que fue marzo. En general, abril históricamente es menor a lo que es marzo, porque marzo es un mes que inician muchísimas actividades. Entonces, abril corre por debajo. La idea sería, obviamente, y lo que todo el mundo espera, que mayo continúe esa tendencia hacia abajo. Digamos, si vos tenés en cuenta el 3,4 de abril y suponés que hasta fin de año se mantuviera ese 3,4, estamos en un 50% anual. Claro. En nuestro caso, que nosotros publicamos nuestro IPC una semana antes, un poco más, 10 días antes, a nosotros nos dio, que lo tengo por acá, 2,7. Nos dio menor que INDEC, y si nosotros hacemos el mismo supuesto, 2,7 de acá a fin de año, a nosotros nos estaría dando cercano al 40%. Es decir, obviamente son números altos. El año pasado fue nosotros 45, 47 nación. Claramente, pareciera que 40 sería más o menos este año lo que podría llegar a estar andando. Igualmente son valores muy altos, ¿no? Y obviamente nos sigue generando preocupación. Bien, cuando ustedes analizan acá lo que pasa también en Bahía Blanca, me imagino que estamos en un momento donde también tenemos los precios esenciales. ¿Como se complica un poco más controlar los precios así o no? Encontrarlos. Encontrarlos y controlarlos, ¿no? No, encontrarlos, digamos, el cartelito famoso de precios cuidados y lo que es precios esenciales prácticamente es el mismo. Entonces puede llevar a una confusión en encontrarlos, en identificarlos, porque no es que uno es rojo y uno es verde o es diferente, sino son muy parecidos, te diría casi idénticos, entonces ya cuesta encontrarlos. Después, bueno, es una odisea encontrarlos, mirar hacia arriba y que el producto esté. Claro. Y incluso los precios de los precios esenciales a veces son hasta incluso un poquito superior al precio cuidado. Es decir, no es muy claro. Porque yo cuando salió todo esto, me acordé de vos, se me vino tu cara a mi cerebro, digo, bueno, lo que se habla controlar los datos, porque esto ni nosotros lo entendemos cómo está funcionando, o no funciona correctamente, o sobre todo en Bahía no están dando es complejo, son 2.500 puntos de venta, son 64 artículos, hay convenios con muchísimas una marca empresas. pone la otra. Sí, hay marcas nuevas, de claro. leches hay marcas nuevas que ni existían, entonces no sé si nos genera confianza consumir ese producto, aunque sea, por ejemplo, no sé, de la Serenísima. Claro, una marca, claro. Es el tercer, cuarto producto que no existía, envase nuevo, digamos, instalar eso lleva tiempo y después los organismos de control, 350 fiscalizadores en 2.500 puntos de venta, digamos, un trabajo de ingenieril muy fuerte, que bueno, vamos a ver si esto tiene su efecto. Incluso lo que es el producto de carne, que lo vimos en 1 o 2 lugares acá en Bahía, con cola de 2 cuadras, digamos, es trasladar, quizás es una buena iniciativa, todo lo que sea el control, digamos, para que no suban los precios al consumidores, tenemos que aceptarlo y es bienvenido. Ahora el control hay que ver cuál es el efecto y hay que ver qué es lo que va a pasar, te diría, el mes que viene con mayo, porque en general se implementó a partir de los últimos días de abril. Entonces, ¿cómo no llegó a...? No llegó a impactar, te diría que no. Claro. ¿Cómo ves todo lo que se viene con respecto al año electoral? Esto, porque uno lo habla, ¿puede estar en riesgo todo lo que significa con respecto a los mercados si gana el kirchnerismo? Si no, es toda una pantomima que nos hacemos nosotros, de los medios, o lo quieren instalar. ¿Puede variar la elección el tema del dólar? Lo que intentamos nosotros desde el centro es hablar más técnicamente a nivel, digamos, económico. No nos queremos, digamos, meter más políticamente, digamos, en temas políticos. De todas formas, ruidos existen, digamos, esto lo que estamos hablando
hace meses. En Argentina tenés variables que están atadas con alambre, que son muy sensibles, y básicamente tiene que ver con el dólar. Si el gobierno logra controlar el dólar y dejarlo casi fijo, fíjate que salimos 10 años de convertibilidad, y después hubo tipos de cambio fijo, flotante, intervenido, etcétera, pero este gobierno, lo dejaba flotar, sí. Puso bandas cambiarias de no intervención, después con un crecimiento de alrededor de 2% mensual, después lo corrigió y lo dejó fijo, quedó como una especie de martillo, digamos, la banda de no intervención hacia arriba, después lo dejó horizontal, sin intervención, donde lo achicaba la volatilidad del dólar, y encima después ahora dijo, bueno, yo intervengo discrecionalmente en función de la necesidad y el monto. Cabo fue un cambio ahí, ¿no? Aún sí. en la banda que mantuvo fija, ahora interviene cuando sea necesario y no te notifica día a día cómo lo hacía, cómo van modificándose las reservas. Entonces, lo dejó volar, después lo controló medianamente y ahora está muy encima, porque se mueve el dólar y se mueven los precios. Claro. Es así en Argentina. Y nosotros pensamos en dólares. Pensamos en dólares. Casi falta que cobremos en dólares. Sí, ni hablar. Pero hay muchas transacciones que se hacen en la moneda extranjera. Entonces, hay un problema y una sensibilidad muy grande. Sí, yo por eso no es que me enojo, discuto con algún político que me dice que tenemos que seguir pensando en el peso, pero nadie piensa en el peso, ¿no? Bueno, hay que hacer un cambio cultural. Sí, claro. O nos dolarizamos, que es todo un debate enorme, y claro, no es la idea de que lo charlemos acá, o empecemos a pensar en peso, nuestra moneda. Tenemos que confiar en nuestra moneda. Es verdad que es una cuestión educativa, prácticamente, y cultural, que va a llevar mucho tiempo. Pero también tenemos 70 años de historia que nos validan o convalidan que pensemos en otra Además cosa. Uno te dice, yo guardo la plata, ¿dónde? Bueno, ese es ¿En qué guardo? Una de las funciones de dinero es reserva de valor. Bien, ¿en qué me lo claro, en pesos abajo del colchón? Y estás al horno, ¿no? Con muy complicado, con un claro, 50% de inflación anual. Entonces digo que lo pongo en plazo fijo, y plazo fijo tenemos el 45, 50, cuando hoy la interanual del INDEC es del 55%. Claro. Qué buenas estos los plazos fijos que puedes cambiar de banco ahora. Bueno, no está mal, no está para nada mal. Ojalá se hubiera hecho antes, pero no importa, las cosas se hacen cuando se hacen. Y esto lo que da es cierta competitividad entre bancos. Bien. Entonces vos podés hacer tu plazo fijo donde mejor tasa te ofrezcan. Y está bien, es que es competitividad. Vos fíjate que las tasas, las LELIQ, el sistema, el Banco Central la subió a un 73%, se suponía que los bancos acompañarían esa suma en sus propias tasas de interés, no lo hicieron. Entonces, bueno, listo, libero. Ahora, crea tu plazo fijo donde más te convenga, en cualquier banco, no tenés ninguna restricción. No tenés que ser cliente. No tenés que ser cliente. Entonces está bien, es una buena forma para poner un poquito más en competencia a los bancos. Bueno, vayan a algunas preguntas. A ver, vamos a ver si podemos entender esto. Que se empieza a pagar el impuesto... Pará porque no te la entiendo. Vas a tener que venir a hacerse la voz, Moreto, porque en la redacción... Venía a hacerse la voz, la pregunta. Los plazos fijos. El impuesto a la renta. Y bueno, bien. A ver, un problema, digamos, en un momento donde no estamos creciendo, donde estaba bajando el gasto público, donde estaba subiendo la recaudación o generando impuestos nuevos, retenciones, etcétera, porque ¿cuál es el gran problema? El gran problema que tiene Argentina es la deuda. En muy poco tiempo tomamos la mayor cantidad de deuda de la historia de la Argentina. 40% de la emisión del Fondo Monetario la tiene Argentina. Y ahora tenemos un problemón muy grande durante generaciones. Que hay que pagar, mucho más ¿no? años que de los 2-3 años próximos. Tenemos vencimientos enormes, 60.000 millones de dólares, digamos. Son cifras exorbitantes que cómo hacemos cuando no estamos generando riqueza genuina, cuando no se está moviendo la economía, cuando ya nadie nos presta, cuando tenemos riesgo país ser entre 900 y 1.000 puntos básicos. Entonces, plata hay que sacar plata. Entonces, pisás gasto, en el cual no tenés mucho margen de maniobra para pisar gasto, porque tenés gran parte en lo que es, servicio social, jubilados, empleo público. No tenés mucho margen. Entonces, lo que necesitas es generar recursos. Bueno, tenés que mejorar tu recaudación impositiva. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, metiendo un montón de impuestos. Y encima que la economía la tenés en plena recesión o con algún indicador que quisiera revertir, pero es muy minúsculo, pero con una recesión muy fuerte, ¿cómo haces
encima aplicas un impuesto. Claro. Entonces, claro, es como que emparchás, lo mismo de siempre en Argentina. Sí, Uno sí. genera un impuesto para emparchar otro y no es claro, cambias las reglas en forma permanente. Pues, claro, impredecible totalmente. Entonces no te da confianza nada. ¿Qué empresa que quiere invertir a mediano o largo plazo lo va a hacer cuando tenés tantas intervenciones, aunque Sí. sean pequeñas? Las empezás a sumar y son enormes. Son los países que más impuestos tenemos en el Qué mundo. increíble, claro. ¿Y cómo está la economía? O sea, se ve, ¿no?, que se está intentando, obviamente, que entren dólares por nuestra exportación, se está trabajando en eso. Bueno, es un laburo también, a ver, no sé si a largo plazo, pero sí porque obviamente estaba la economía quedada en ese sentido también, ¿no? Bueno, uno hablo de apuesta- empresas grandes, sí, no lo de la pyme pobre que está mal, Sí, ¿no? la empresa grande también tiene sus También, complicaciones. Porque hemos visto los que son digamos, las empresas que fabrican automóviles, Claro, una ya caída. lo hemos charlado y hay gente que está, digamos, adelanto de vacaciones, se cortaron las horas extras, hay, qué sé yo, el Focus, me parece que era el auto que se discontinuó. Continuó, claro. Hay empresas que Creo la Suran deciden también, irse. la Suran, Bueno, Volkswagen. hay empresas que han decidido irse emblemáticas, tanto gastronomía como de automóviles o alguna otra, Coca-Cola que ha tenido sus complicaciones, es decir, damos esto apegado parejito a todos, ni hablar cuando hubo aguas hacia abajo, Claro. lo que vos decís, las pymes están muy muy complejas y el esfuerzo que hacen por subsistir es enorme, digamos, vos caminás, yo estuve en Buenos Aires ahora estos 3 días, y vos vas por el corredor comercial de Santa Fe, que yo lo recorrí en colectivo 40 cuadras, y en un momento empecé a mirar a los costados y a contar la cantidad de Que locales se alquilan, que están cerrados. que están cerrados, y yo, digamos, en el primer paneo que hice, no menos de 30 locales, Jo. en una sola avenida. Entonces, cuando la recesión o la crisis es muy fuerte, a mi entender, la última ciudad que pueda caer es Buenos Aires por el dinamismo que tiene. Claro. Pero cuando cae Buenos Aires, imagínate lo que es el será, interior. Claro, totalmente. Y cuando hay una recuperación, la que más se recupera es Buenos Aires, la que tarda es el interior, con los coletazos que deja, porque hay locales que no vuelven abren más. más. Entonces, No, claro. el esfuerzo que hacen es enorme. La cosecha es una apuesta. Digamos, que en el siglo XXI estemos apostando al campo no está mal, pero no puede ser lo único. Tenemos que tener valor agregado. Ni hablar. Porque esto siempre nos salvó el campo, pero bueno. Claro, pero no podemos esperar todo al el campo. tiempo, está clarísimo. Incluso Sí, hay sí. algunos informes que se espera que el año que viene también tengamos una buena cosecha. Y obvio que es importante, porque el campo genera mucho movimiento. No es que tampoco es mano de obra intensiva, pero genera movimiento, efecto derrame hacia el resto de la economía. Sí, pero eso que nos tendría que potenciar aún más, ¿no? No, por supuesto. Pero lo que Sí. es industria está muy caído, en general, vestimenta textil está recontra caído, sector comercial muy caído, y después tenemos Vaca Muerta. Miramos Vaca Muerta. hacia Está Víctor de costando. Bahía Blanca, miramos hacia la izquierda y vemos todo el corredor Vaca Muerta, y es algo que nos podría generar muchísimas divisas, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Claro. Pero bueno, vos estás diciendo, está costando. Está Sí, costando, sí. ¿no? Y lamentablemente vida ha costado también, ¿eh? Está costando vida, está, digamos, Techin o Tecpetrol, que son empresas que están invirtiendo fuertemente, tienen algunos pujas importantes contra el gobierno. Es decir, ahí se necesita muchísima inversión para traccionar hacia Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene un puesto central, un rol fundamental con lo que es Vaca Muerta, con lo que es la arena, la importación de arena para el fracking, Claro. para lo que es Vaca Muerta, lo que es después el gas que vendría hacia acá. Hay que terminar el tren, ¿qué pasa? Hay que terminar el tren. El ¿no? tema son, bueno, cifras Sí. siderales y Claro. es verdad que la empresa internacional está ajeno, digamos, a los vaivenes económicos de los países. Si veo una oportunidad de negocio, independientemente de quién asuma, quién no asuma, o cómo vaya la economía, mira otras cosas. Pero no es que lo deja de lado. Claro, estamos de No acuerdo. es que no le da bolilla, lo mira, pero las inversiones son grandes y los retornos son enormes. Y no a corto plazo, es decir, en el corto plazo, ¿qué nos puede salvar? No, yo no tengo la receta de qué nos puede salvar. El campo es uno de ellos y hay que ver que los exportadores liquiden esas divisas. Esas divisas. Porque hoy tienen un margen muy amplio para liquidarlo. Es decir, Claro. no es en 100 días vos tenés la obligación de liquidar, sino tenés, si no me equivoco, 10 años. Y no nos conviene, ¿no? Y hoy no conviene que lo hagan rápido. Claro Pero también uno especula, el tenedor del dólar. Del dólar es, bueno, yo prefiero que el dólar se escape. Claro, estamos de acuerdo. Entonces, bueno. Qué problema, ¿no? Por eso, es un problema,
Pero es época, abril, mayo, junio, es época de liquidación de divisas, generalmente. Bien. Entonces eso es un aire que tenemos. Bien. Gonzalo, no quiero olvidarme de nada ni que se me pase nada. ¿Algún dato que tengamos que saber? Bueno, a ver, Sí. aprovecho y yo les cuento. Porque La trajiste semana papel, pasada, sí. sí, traje de todo por las dudas. Yo me vengo preparado. La semana pasada publicamos o Sí. lanzamos el índice de salarios. Un índice que en Bahía no existe, que nos propusimos allá por octubre del año pasado empezar a diseñarlo. Sí. Bueno, lo tenemos, lo publicamos y este es el correspondiente a marzo. Y nos dio un índice, Atención, digamos, vamos a, si les parece, les explico cómo lo trabajamos. Sí, claro. Digamos, en general nosotros vamos del Acá lo tengo, Ministerio de Trabajo de Nación, tomamos digamos, de los sectores económicos de la ciudad de Bahía Blanca, la generación de empleo. Sí. Y en función de la cantidad de empleo que genera cada sector económico, lo ponderamos en función de su participación. Por ejemplo, nosotros tomamos 11 rubros, sectores económicos, tenemos comercio, educación, que son los docentes, empleo público, transporte, construcción, industria, salud, etcétera. Nosotros identificamos 11 sectores económicos de Bahía Blanca que nuclean el 96% de la generación de empleo. Bien, bien. ¿Y después qué hicimos? Lo que hicimos es analizar todas las grillas paritarias de esos 11 sectores, que terminaron siendo 19 grillas digamos, con sus salarios. Sí. Y tomamos la mediana. La mediana significa que si en el empleo de comercio hay 15, tomamos la que está en el medio, justamente. Bien. No hicimos un promedio, hicimos siempre la mediana por si hay una grilla que fuera nueva, un cargo nuevo o desapareciera, nos vamos a la del medio. Perfecto. Y lo que tomamos ahí es un empleo con un salario básico, sin años de antigüedad, sin aportes no remunerativos, sin horas extras, etcétera, porque si no es complejísimo. Claro. Entonces damos un salario base, Bien. básico. Y en función de eso, y con sus ponderaciones, obtuvimos entonces una serie que fuimos hacia atrás desde diciembre de 2017 hasta la fecha, como para tener una serie histórica. Bien. Entonces, ¿qué nos sirve eso? Comparar cuál es la variación porcentual del índice de salario en Bahía Blanca con la inflación que medimos nosotros, con la canasta básica que medimos nosotros. Bien. Entonces, lo que nos dio en marzo fue un aumento, una variación positiva de 2,7%, cuando la inflación fue del 3,4%. Ahí ya te están dando resultados. Claro. Esa es la idea. Mensual. Lo hacemos mensual, pero con una publicación bimestral. Porque revisar los convenios... Además, cada convenio pero tiene está bueno, el dato de saber lo que hemos pagado por mes, ¿no? Es eso, digamos, si vos lo haces interanual, a marzo 2018, marzo 2019, tuvimos casi 37% de un ajuste, digamos, en el índice de salario contra una inflación del 49%. Se te está diciendo que hay un rezago un 12%. Es decir, tu salario real cayó un 12%. Que 12%. El ¿Hasta año cuándo? ¿Por qué no alcanza la plata? Bueno, ¿no? ¿entendés? Entonces es un dato más que nos sirve, que es interesante para la localidad de Bahía Blanca y que no existía. Sí, entonces interesante, y la gente de otro lado que sabe que está perdiendo, pero se debe estar enojando un poco. Bueno, ¿no? Porque digamos, ya tiene el dato, ¿no? El coeficiente de variación salarial que mide el INDEC, al año pasado, 2018, manifestaba promedio un 12,5% de pérdida de salario real. Bueno, nosotros a marzo nos da un 12%. Mira, claro. En general vamos en línea, a pesar de que la metodología de laburo es distinta. Es diferente. Ellos lo hacen con la encuesta permanente de hogares, a través de encuesta, y nosotros de esta forma que es más compleja. Sí, claro. En un principio pensamos en ver cuál era el salario nominal, en plata, pero es meterse en el bolsillo. En problemas. Es muchos problemas, es muy complejo, y fuimos a las variaciones que está mejor. ¿Qué laburo? Sí, el trabajo grande. Como estaba con poco laburo, el Creva dice, ¿qué hago ahora? Sí, está bueno. Me meto en esto, ¿no? Pero bueno, con esto creo que es suficiente. Tenemos un montón de productos increíble. Y servicios. Yo te contaba recién que estuve en Buenos Aires. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo estuvo? Y la idea fue a Buenos Aires empezar a instalarnos allá en el mercado porteño, digamos. Si uno se instala allá, después tenés visibilidad. Yo quiero que siga viniendo Gonzalo, no me va a mandar a otro después, ¿no? No hay problema. Está bien, igual está bueno hacer participar al resto del equipo, porque atrás mío tengo un equipo fantástico. Que trabaja enormemente y con una dedicación enorme. Entonces, en alguna posibilidad por ahí invitemos también a algún colega. Pero qué laburo, felicitarlos a todos. Qué laburo, Gonzalo. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerte acá. No, lo mismo digo con ustedes. Siempre me tratan muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gonzalo Semilla, esto del índice de salario es muy importante. También está todo en Creva, en las redes sociales. Va a estar todas las placas en nuestro portal digital en un rato. 10:37. Siempre nos gusta hablar mucho con Gonzalo porque aprovechamos que viene y hablamos de todo. Nos vamos a ir a la pausa y nos queda pero muchísimo.
mucha más información hasta las 12 del mediodía.